Seguimos haciendo el camino de lo que Dios viene marcándonos en estos días acerca de las emociones y cómo Dios va ayudándonos y nos va guiando. Hoy no tenemos ninguna compañía acá de las imágenes que nos estaban acompañando basados en la peli, ¿no? De las emociones. Porque empezamos a transitar también algunas de estas emociones que también nos llevan a tomar a veces decisiones. Y como es la serie habla de quién controla este descontrol, entonces fue que caminamos estos días y el Señor fue guiándome a una palabra, a un caminar que tiene que ver con una emoción también muy fuerte que se hace presente cuando menos esperamos o que llega allí a nuestras vidas. Y tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Por eso el título de este mensaje hoy es El mejor camino ante el sufrimiento o el dolor. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas y necesitamos encontrar qué nos dice el Señor, cómo nos guía la palabra a hacer ese camino inesperado, no buscado, ese camino que hay que hacer con lo que va quedando en todo caso de nuestras vidas. Porque a veces el dolor es muy profundo que decimos estoy partido al medio, estoy roto en 1000 pedazos y tenemos tantas expresiones para hablar o para declarar o para decir eso que está perturbando nuestra línea de donde todo estaba acomodado. Pero llegó y está, ¿y cómo lo llevo? ¿Qué habla Dios para nosotros? Y el mejor tránsito de la palabra del Señor es que Dios se tomó un tiempo para ayudarnos a comprender parte del camino. Y lo expresa a través del libro de Job, que en 42 capítulos Dios desarrolla la presentación de cómo uno puede estar delante de Dios y delante de las circunstancias y que tantas veces suelen llegar. Nuestro análisis humano natural es que el ser humano vive de una manera de la cual siembra y cosecha. Por lo tanto, conforme a lo que ha sembrado, será el resultado de su cosecha. En ese mismo orden de cosas es que muchas veces analizamos de que el sufrimiento, mientras más grande es porque más grande ha sido su maldad. Por lo tanto, hay un merecimiento de lo que está recibiendo. Pero ¿qué de las personas y qué de los momentos cuando somos los que o estamos queriendo y nos esforzamos por agradar a Dios y resulta ser que los avatares de la vida, las dificultades, los momentos complicados llegan y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces la palabra nos habla acerca de esto, de lo que uno muchas veces juzga, piensa y saca sus conclusiones. Evidentemente el dolor, el sufrimiento nos llevan muchas veces a tomar decisiones que nunca van a estar buenas. Creo que Dios nos ha venido mostrando en estos tiempos que no hay nada más errado para el ser humano que tomar una decisión direccionada a través de una emoción.
la emoción te impulsa y te maneja, y si te controla, podemos causar un desastre. De hecho, el dolor, el sufrimiento muchas veces puede terminar en la soledad de una persona. Alguien puede decir por allí, esta persona, ¿por qué ha llegado a estar sola en la vida? ¿Por qué? Y será porque tantas heridas, tanto sufrimiento, tanto dolor lo ha llevado a la mejor manera de evitar los dolores y quedarse cada vez más y más aislados. Porque lo cierto es que el resultado de las relaciones humanas están dadas para que nos equivoquemos. No somos perfectos. Por lo tanto, vamos a equivocarnos, vamos a errar el camino y vamos muchas veces a causar efectos en otras personas que le causen dolor o sufrimiento. O viceversa, las personas pueden hacer cosas que me estén causando dolor o sufrimiento. Pero volvemos al análisis. ¿Qué de aquellas personas que están queriendo hacer siempre lo bueno delante de Dios? Que están queriendo obedecer conforme a lo que el Señor está diciendo, pero sin embargo, algo es lo que sucede. De esto habla el libro de Job, de esto habla la circunstancia de aquellos que quieren hacer bien y que viven experiencias difíciles. Job nos comienza narrando todo su mal tiempo, pero todo este mal tiempo comienza con una premisa donde Dios y el diablo, Satanás, están en un diálogo, y en ese diálogo el Satanás viene a decirle, claro, si lo bendecís, si lo cuidás, si lo ayudás, si lo sostenés, ¿cómo cómo no va a hacer las cosas bien? Si lo tenés mimado, lo tenés cuidado, lo tenés protegido, lo tenés cercado, pero el día que empieza a sufrir, va a blasfemar, va a despreciarte, va a insultarte. Y entonces allí en un diálogo comienza un camino diferente, porque Dios está seguro de la experiencia y del corazón de Job. ¿Que puede pasar a otro nivel de fe? Claro que sí. ¿Que puede caminar en una dirección diferente, pero cercana siempre a Dios? Claro que sí. Y entonces comienza a vivir y a perder. El enemigo comienza a trabajar porque Dios le había dado la autorización para que hiciera y comenzara a trabajar y comenzar a mostrar Job que realmente estaba hecho de fe y de experiencia espiritual sana. Job pierde su familia, pierde hijos, pierde propiedades, pierde ganado, pierde mucho dinero, queda enfermo con una salud totalmente destrozada. Y entonces empieza a vivir esas experiencias de el dolor, del sufrimiento, de las injusticias, y comienza como siempre, y hay esos interpretadores de estos acontecimientos que empiezan a hacer el análisis. Y la primera que habla es su esposa diciéndole, ¿por qué no maldecís a Dios y te dejás morir? ¿De qué te sirve estar con Dios si vas a sufrir así? ¿De qué te sirve haber honrado a Dios si te toca sufrir? ¿De qué te sirve querer hacer las cosas bien delante de Dios y vivir esta experiencia? Y Job contesta en capítulo 1, versículo 20 al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Varios puntos para tocar de esta primera expresión cuando Job recibe la última noticia de que ha perdido absolutamente todo y que está completamente arruinado y su salud comienza a desmejorar, se empieza a deteriorar, comienza a sentir que realmente el peso de lo malo está sobre sus lomos. Pero Job no peca
y Job reconoce y Job adora. Su primer impulso es en ese acercamiento a Dios de poder adorarlo, reconocerlo. Y tiene esta expresión: si Dios dio, también me puede quitar, porque es de Él todo lo que tenemos. Job no peca y comienza a transitar esta lucha con el dolor, pero vive justamente con todo lo que significa hacer las cosas para que Dios esté siempre bien. Job no peca, él adora. Todo lo contrario a lo que Satanás había pensado. Todo y completamente diferente, y la palabra dice que no culpó a Dios, que es la primera expresión que el ser humano suele tener cuando comienza a transitar lo que se llama la injusticia de la vida a través del sufrimiento. Culpar a Dios, tener una mirada negativa y destructiva. Todo lo contrario, Job lo que hace es adorar. Y entonces comenzamos a mirar nuestros corazones y es pensar qué es lo que me está haciendo sufrir ahora. ¿Cuál es el dolor que tengo dentro de mi vida? Job era una persona justa, hacía las cosas bien. Entonces la pregunta siempre también tiene que ver cómo yo me comporto, cómo es mi actitud. Porque no podríamos nosotros llamar trato de Dios cuando hago las cosas mal. Porque la cosecha, obviamente, si soy alguien que está haciendo las cosas mal, deliberadamente estoy pecando, entonces obviamente lo que voy a tener es sufrimiento, porque el pecado me va a llevar a sufrir. Puedo mirar mi vida y decirme a mí mismo si estoy en línea recta con Dios, si todo lo que Dios llama malo lo estoy haciendo, estoy mal. Pero si todo lo que es malo delante de Dios, comienzo a dejarlo, empiezo a dejarlo, empiezo a abandonarlo, Dios allí me va a ayudar y vamos a salir adelante. Por eso actuar como Job significa que puedo llegar a sufrir. Sí, es parte de nuestra vida, es parte del tránsito de lo que nos toca alcanzar en cada tiempo. La mirada que podemos dar es la del tiempo complicado. Y también saber quiénes son los que hablan, quiénes son los que están a mi lado, quiénes son los que están para ayudarme y expresar de verdad el amor de Dios y no el juicio común, que es lo que hace el libro de Job. Mostrarnos de que puede haber la posibilidad de que alrededor mío se junte la gente que va a tener esta mirada de juicio. Él se pone con unos amigos, llegan unos amigos a verlo. Es muy interesante esta historia porque los amigos dicen que a la distancia comienzan a ver, pero los amigos son de esos que juzgan, que evidentemente si has hecho algo malo, se va a notar porque lo malo te ha alcanzado. Si estás sufriendo, por algo estás sufriendo, algo malo habrás hecho. Y es la primera mirada y es lo que tratan de enfocar que Job comience a confesar, comience a hablar, comience a sacar de adentro lo malo que puede haber realizado para merecer tan grande castigo. Estás siendo castigado, le están diciendo estos tres amigos. Capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y su consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suad y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello,
rasgándose las vestiduras, arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Estos hombres que comenzaban a ver, dice que a la distancia, que estaba por la enfermedad desfigurado. Él tenía lepra y estaba completamente destruido su cuerpo. Y allí están estos hombres a la distancia, llorando, rasgando sus vestiduras, todas acciones religiosas para mostrar estar cerca. Pero una vez más, mirando cómo muchas veces la religión quiere ganar un lugar, lejos de compadecerse, lejos de poder dar un aliento verdadero, sincero y honesto. Solamente ven un sufrimiento y comienza el desarrollo, la primera etapa de la religión. Después no vamos a leer todo, le animo a que lo pueda leer. Cada uno comienza a expresar que por algo estaba sufriendo, por algo que hiciste, estás mereciendo pasar estas circunstancias. Pero no es el plan de Dios, lejos es esto de pensar de que Dios obra de esta manera. Dios no tiene para nada esta vara que los hombres podemos tener para medir. Lejos es que el sufrimiento tenga una destrucción por merecimiento. Caminar con Dios implica un crecer y un estar en un estado donde nosotros necesitamos tener cada día más confianza y más expectativa en lo que Dios va a hacer. No podemos evitar sufrir, no podemos evitarlo. Es transitar todo esto a la manera de Dios. Esta circunstancia en la que está viviendo Job nos pone en dos lugares diferentes. O estamos dentro de los que sufrimos o estamos dentro de los que acompañamos. Pero sufrimos, adoramos, esperamos o acompañamos con un corazón de amor, pero no con un corazón de religión, sino el dolor acompañado. Y Job también comienza a hablar, Job también comienza a vivir otra etapa, que es la etapa que muchas veces no la caminamos. Y es la etapa de hablar de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de lo que me está sucediendo, porque realmente el dolor me está doliendo. El sufrimiento me hace sufrir. La angustia gana un lugar que yo no puedo manejar, pero necesito decirle a Dios lo que está viviendo mi corazón. Y Job habla, Job transita, Job está allí derecho y decidido a poder hablar. El corazón no necesita. Pero cuando uno se dispone a hablar con Dios, se dispone a decirle a Dios lo que le está pasando, se dispone a llorar delante de Dios para contarle a Dios todo lo que está sufriendo, tiene que estar dispuesto a escuchar también a Dios. Porque Job no levantó su dedo acusador. Job no levantó un dedo en el cual despreciaba el plan de Dios por no entenderlo, sino que él busca en Dios una respuesta. Busca en Dios un lugar donde él pueda ser sincero y decirle, esto que estoy viviendo no lo entiendo, solamente me está doliendo y quiero no una explicación, quiero simplemente, sí, una explicación. Porque todos ante el dolor necesitamos la explicación. Todos ante el sufrimiento no somos inertes, no somos un mármol, no somos una madera, no somos una cosa, somos un sentir y ante el dolor necesitamos la comprensión. Porque dijimos que Dios nos ha hecho seres pensantes y razonables. Por lo tanto, es natural que necesitemos la explicación. Pero para que Dios nos explique, necesitamos ser sinceros y decirle cuáles son mis preguntas.
decirle y sacar de nosotros eso que me está doliendo y que no lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que hace Job? Poder hablar, poder expresarse. El libro no se cansa de decir que él no peca, pero habla con Dios y le cuenta su dolor y le cuenta su sufrimiento. Todo comenzó con un acto de adoración claro, pero después viene el desarrollo y después viene el lugar y después viene el tiempo en donde yo necesito caminar en un camino que sea donde mi corazón comienza a vivir otra experiencia. En el capítulo 40 de Job viene una pequeña desarrollo de palabras de parte del Señor. El Señor le dijo a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. El pecado básico de la humanidad: contender con Dios, pelear con Dios, tratar de enfocar a Dios y decirle a Dios lo equivocado que está en la decisión que ha tomado, juzgarlo, criticarlo y decirle que está errado. El humano diciéndole a Dios: si yo tuviera el control, las cosas serían diferentes. El humano buscando en Dios algo, pero para juzgarlo y decirle cómo es que se hacen las cosas. Muchos tienen esta actitud porque están sufriendo, porque hay dolor en sus vidas y levantan el dedo de la crítica. Entonces Dios lo primero que responde: ¿puede el que contiende juzgarlo? ¿Puede este ser humano simple, sencillo, limitado, juzgar lo que es bueno? Y comienza a decirle allí y habla en estas palabras acerca de quién creó el mar. ¿Dónde estabas vos cuando hice el mar? ¿Dónde estabas vos cuando la tierra y las montañas fueron ahí hechas? ¿Dónde estabas vos cuando los animales comenzaron a poblar? ¿Dónde estaba ser limitado? Y comienza a hablarle acerca de este tiempo difícil. Evidentemente Job entiende estas expresiones de Dios y dice: me tapo la boca, ¿quién soy yo? Se da cuenta de la ignorancia, de la impotencia, del pecado que está allí dando vueltas. Pero sobre todas las cosas, lo que se da cuenta es que no está en el nivel de comprender el plan de Dios. No lo entenderemos. El plan de Dios se va caminando, se va transitando. No podemos ver el día de mañana qué tiene Dios pensado para nosotros. Ni siquiera tenemos pensado para el mediodía ni para la tarde. Todos tenemos nuestra agenda. Vamos a ir allá, vamos a hacer aquello, vamos a hacer más allá. Y después a la noche vamos a tratar de acostarnos temprano porque queremos levantarnos temprano el lunes y arrancar la semana, la escuela, el estudio. Queremos ir a trabajar, ya llega el principio de mes, voy a ir a cobrar, tengo que ir a pagar. Tenemos toda nuestra agendita armada. Pero no sabemos el plan de Dios. No comprendemos el plan de Dios. No tenemos una razón de parte del cielo más que nuestra agenda natural para poder hacer lo que queremos hacer y que entendemos que es lo bueno. Pero sin embargo, Dios tiene un plan que es totalmente superior y más grande. No estamos al nivel de juzgar ni de contender con Él.
No estamos al nivel de poder decirle lo que es bueno y lo que Él ha decidido es malo, es correcto. Y mucho menos si es justo o injusto. Lo cierto es que un día la puerta de nuestro corazón golpea fuerte el dolor. Golpea fuerte el sufrimiento. Que todos de alguna manera siempre estamos teniendo. Pero claro, hay niveles de dolores. Hay niveles de sufrimientos. Y es allí donde comenzamos a transitar el mover del cielo para poder rendirnos delante de Él. ¿Cuánto es que necesitamos de Dios? ¿Cuánto es que necesitamos vivir experiencias diferentes? En el capítulo 42, Job responde entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job habla del omnipotente Dios, del omnisciente Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. ¿Cómo se me ocurre a mí frustrar tus planes? ¿Cómo se me ocurre a mí cuestionar? Si soy un ser limitado que no puede ver más allá. Los atributos de Dios están produciendo nuestra historia. El mejor de todos. Él hace lo que es bueno para nuestra vida. No lo podremos comprender nunca si es que no nos sometemos a lo que Él dice, a lo que Él nos enseña. Queremos con nuestra forma egoísta seguir manteniéndonos firmes y queriendo sujetar a los amigos, al novio, a la novia, quiero sujetar a la esposa, a los hijos, quiero sujetarlos con mis propias acciones y ver de qué manera no se me van. Y sin embargo llega un día en donde Dios obra de una manera inesperada. Plan perfecto de Dios. ¿Cómo lo podemos comprender desde nuestro límite imperfecto? Desde nuestra visión carnal, desde nuestra visión natural. Job reconoce su lugar y entiende el desconocimiento que tiene del plan de Dios. No entiende de que Dios está trabajando y que hay algo nuevo para nuestras vidas. Otro nivel de fe. Claro que es un nivel que nos duele. Nadie dice que no. Pero es el nivel donde Él quiere ponernos una nueva vida espiritual. Pero una vida que está en una relación con Él y una relación diferente. Job se arrepiente para vivir el dolor con esperanza. Hasta acá nada hay en cuestionamiento de un alcance.
Dios le está enseñando que hay que vivir con esperanza, pero no una esperanza de, bueno, algo bueno vendrá, algo bueno, no sé qué, pero Dios habla de una esperanza distintiva, de una esperanza que tiene algo para nosotros, y una esperanza que aunque yo hoy no la entienda, Él está allí en el control para ayudarnos a salir, para ayudarnos a caminar, para ayudarnos a sentir su verdadero amor. Tengo una noticia para tu corazón, para el mío. Nunca vamos a entender el sufrimiento. Nunca vamos a comprender el dolor. Solo nos queda amar a Dios, aferrarnos a Él y saber de que Él va a sanar, que Él va a restaurar y que Él va a recompensar. Pero Dios lo va a hacer. Nuestro esfuerzo será mantenernos a su lado antes de que nos diga algo. Y termino con esto, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Nunca le había dicho Dios en los 42 capítulos, en todos estos versículos, en todo este libro, nunca le dijo Dios: mirá que si vos te mantenés, mirá que si vos crees, mirá que si vos no te soltás, mirá que si vos adorás, mirá que si vos te voy a dar el doble. Esas promesas lo hacen los hombres. Si vos pactás, si vos haces esto, si vos haces aquello, Dios te va a dar aquello. La palabra nos muestra que solamente Dios trabajó con el corazón sufriente de Job, que Dios trabajó para enseñarle, para que él pudiera comprender que no se trata de buscar la retribución por agradarlo. No se trata de alcanzar como objetivo un nivel natural de las cosas. Que lo que se trata es simplemente de mirar al cielo y decirle al Señor: tienes razón, voy a ir por el camino que me estás enseñando. Nunca entenderemos el dolor, nunca entenderemos el sufrimiento, pero sí el Señor nos mostró en la cruz del Calvario que vale la pena sufrir cuando se entrega por amor. Que vale la pena estar de su lado para poder caminar en la libertad que su palabra nos promete. Porque tras el sufrimiento llegará, de alguna manera, la corona para nuestros corazones. Solo se trata de eso, en el camino del sufrimiento. Aprender de que Él está por encima de todo y nosotros limitadamente esperando con esperanza. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, buscamos delante de tu presencia que tu palabra llene nuestros caminos, llene nuestros corazones, nuestros pensamientos. Señor, porque nos estás mostrando de que hay humanidad, nos enseñas que podemos mirarte, nos enseñas que podemos
hablar y decirte lo que hay en mi corazón y saber de que hay esperanza y saber de que hay una oportunidad que sin lugar a dudas nos pone en otro nivel. Te estamos necesitando, Señor. Te estamos necesitando tanto. Y clamamos para hacer este camino que nos está doliendo. Y queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias porque en ella alimentas nuestra vida para sostenernos y caminar estos caminos. Gracias. Gracias por tu gran amor. Nos ponemos de pie.